¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en tanto aquí presencialmente como en nuestras redes sociales. Estamos en vivo y son las 12:07 del mediodía, hora de la Ciudad de México, y estamos en una sesión más de este seminario que se titula Retos históricos y actuales del norte de México y del suroeste de Estados Unidos, frontera, migración y economía. Y tenemos una charla más. Aquí tratamos de reflexionar, ya saben, sobre aquellos procesos históricos y económicos en términos históricos que han ocurrido en este amplio espacio que constituye el norte de México y el suroeste. Hoy la verdad es que también estamos muy contentos porque nos acompaña el doctor Manuel Bautista González, quien nos va a exponer un trabajo que se titula, lo voy a leer en español, Cadenas de Oro y Plata, el mercado de especie en Nueva Orleans bajo el bimetalismo internacional 1839-1861. Y voy a leer una breve semblanza. Manuel, muchas gracias por estar por acá, por acompañarnos y por compartir pues todo el trabajo y los retos que hayas tenido para realizar este trabajo. Es muy importante para nosotros los aquí presentes conocer eh, tanto las contribuciones como aquellos desafíos que luego se presentan al momento de investigar, ¿no? Bueno, Manuel Bautista González es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en Historia de Estados Unidos por la Universidad de Columbia, la cual está en Nueva York. Y actualmente es investigador postdoctoral en un proyecto que está financiado por el Consejo Europeo de Investigación o European Research Council, el cual tiene que ver con la banca global desde 1870 hasta el 2000. Sus investigaciones analizan las relaciones interbancarias con los centros financieros en regiones que están más allá o que son periféricas de los centros eh, que son periféricas al sistema internacional monetario. Se enfoca sobre todo en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Chile, y cada uno de los cuales están enfocados en el sistema global de diferentes maneras a través de Nueva York y Londres. Espero no haber fallado en todo el resumen. Y bueno, pues muchas gracias, Manuel, la verdad, de estar por acá. Acá hay varios de los colegas y de los estudiantes que están acá que están muy interesados en conocer acerca de tu trabajo. Sin más preámbulo, pues te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a los colegas que están en el Zoom y que están siguiendo la transmisión. Es eh, la primera vez que me invitan a algo de la UNAM, mi alma mater, así que estoy muy contento por eso. Eh, por ahí Omar y yo llevamos ya muchos años en estos asuntos, así que es siempre grato regresar a de donde uno viene y donde uno lo conocieron. Voy a compartir pantalla. Share primero eh, este escritorio. Ok, bien. Voy a bajar esto para que no nos estorbe. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Buen día para todos. Quiero agradecer a los coordinadores del seminario por invitarme a presentar mi tesis de doctorado. Y bueno, agradecer también el apoyo de muchos de ustedes eh, que apoyaron mi, eh, mi tesis a lo largo de muchos años. Eh, este fue un proyecto bastante largo, pero bueno, ya llegó a buen fruto y ahora parte del reto consiste en
escoger y editar y publicar y, bueno, para eso siempre me viene bien la retroalimentación de colegas, así que bienvenidas. Voy a hablar sobre mi tesis. La tesis, como ya mencionó David, es el, em, sobre los mercados de dinero metálico, especie en inglés, de oro y plata en Nueva Orleans bajo el metalismo internacional entre 1839 y 1861. La tesis explora el rol de Nueva Orleans en la geografía monetaria de la economía atlántica en la mitad del siglo XIX eh, y la tesis traza y analiza el movimiento de dinero metálico llegando al puerto, identifica a los comerciantes y financieros que manejaban a esos flujos de dinero metálico y reconstruye las redes comerciales y financieras que enviaban dinero metálico y barras de oro y plata, principalmente de México y California. Voy a comenzar con una anécdota. En junio 2 de 1862, escribiendo en su diario, Sarah Morgan Dawson, la hija adolescente del juez Thomas G. Morgan, que era o había sido el encargado de la oficina de aduanas de Nueva Orleans, del puerto de Nueva Orleans. Ella escribía que ella y su familia escapaban no sé por qué se está moviendo automáticamente, espero que no lo haga mucho. Escribía que tuvo que escapar de Baton Rouge. Ella y su familia pertenecían a los Confederados. Baton Rouge es la capital de Luisiana y que habían escapado del puerto con $1,700 en billetes de la Confederación Norteamericana del Sur esclavista en su bolsa de algodón y con 300 o $400 de plata. Eh, y ella notaba que obviamente las notas de la Confederación, las billetes de la Confederación, no iban a ser aceptadas en territorio controlado por el ejército y las fuerzas militares de Estados Unidos. Y que muy probablemente los 300 o $400 de plata se iban a acabar en 2 días. ¿Cómo o por qué Sara tenía 300 o $400 de plata en su bolsa de algodón? Eh, el tema del dinero metálico en la economía temprana de Estados Unidos es un tema que en general no ha sido muy abordado por los historiadores norteamericanos. En general, la moneda de oro y plata era bastante escasa en el espacio económico norteamericano desde tiempos coloniales, al menos hasta el descubrimiento de las minas de oro en California. Los americanos, sí, los norteamericanos, utilizaban monedas metálicas procedentes principalmente de los territorios hispanoamericanos, pesos o dólares, y otras monedas extranjeras obtenidas vía comercio. El oro extraído de las minas de Carolina del Norte y Georgia era insuficiente para em, el desarrollo del comercio. Y lo que ocurrió en general es que em, em, hubo una proliferación de bancos, hubo una gran cantidad de bancos que se crearon en los estados de la naciente Unión Norteamericana, que aliviaron en algo o en mucho la escasez de dinero metálico. El problema es que estos bancos eh, no eran necesariamente operaciones legales. En inglés se conocen como wildcat banking, una práctica muy generalizada, sobre todo en los territorios de expansión
de la frontera estadounidense, en los cuales se creaban bancos que en realidad eran fraudulentos. Por otro lado, el papel moneda no solucionaba un problema que ocurría cuando ocurrían pánicos bancarios. Cuando ocurrían pánicos bancarios, el público, los tenedores de billetes, que en realidad eran, pues bueno, todos, acudían en masa a los bancos a cambiar sus billetes por metálico. Y bueno, si estos bancos tenían emisiones respaldadas por reservas de dinero metálico uno a uno, podían satisfacer la demanda del público por cambiar sus billetes a dinero metálico, pero si no, pues se enfrentaban a una situación de quiebras generalizadas. Por tanto, yo no diría descuido, sino más bien es un tema que merece un mayor, es un mayor estudio por parte de los historiadores monetarios, bancarios y financieros en Estados Unidos. Ahora no quiere avanzar. Listo. Eh, en términos del sistema monetario internacional vigente en esta época, ¿qué rol tenía Estados Unidos? Ya exploramos qué necesitaba Estados Unidos en términos de provisión de dinero metálico, al menos hasta la Guerra Civil o, bueno, las décadas comprendidas entre el descubrimiento de oro en California, California recientemente anexada por Estados Unidos, y la Guerra Civil. En la primera mitad del siglo XIX, la mayor parte de las naciones en el Atlántico anclaban sus ofertas monetarias a la cantidad y el valor de oro, plata o ambos metales, en lo que se llama bimetalismo. Gran Bretaña estaba en un patrón oro desde 1717, pero el oro no era dominante en el resto del mundo. Los Estados Unidos eh, se mudaron al bimetalismo de facto a un patrón oro de facto en 1834. El oro era escaso relativo a la plata a nivel mundial hasta que los descubrimientos de California y Australia en los años, en la década de 1850, incrementaron significativamente la oferta de oro global. Después de las guerras napoleónicas y la implosión del Imperio Español, los comerciantes del Atlántico Norte comenzaron a competir por atraer plata y oro de las Américas. Obtener estos metales, evidentemente, implicaba controlar los mercados de América Latina. Si bien los británicos controlaban o tenían el lugar de primacía del comercio exterior de América Latina, no estaban solos, ya que los Estados Unidos tenían un rol fundamental en el tráfico de mercancías del norte de Europa y de los estados del norte de Estados Unidos a mercados latinoamericanos, además de que retransportaban mercancías por cuenta de exportadores británicos y de Europa Occidental. Eh, en general, ¿cuál era la geografía del sistema bimetálico norteamericano en este periodo? Nueva York y Nueva Orleans eran los principales puertos de importación de dinero metálico. San Francisco se les unió eh, tras el, eh, tras el descubrimiento de oro en California. Y Nueva York fue el principal puerto de exportación, tanto de oro como de plata, en estos años. ¿Cuál es la referencia o el marco teórico y la historiografía en torno a la historicización de los patrones monetarios internacionales? En general, eh, los macroeconomistas y los historiadores económicos piensan que los patrones monetarios internacionales son mecanismos que se autorregulan, estructuras que constriñen y eh, que limitan la balanza de pagos de un país.
Por su parte, los historiadores empresariales han examinado cómo actuaban ciertas empresas, ciertos individuos, ciertas sociedades en sus operaciones de arbitraje y de oro y plata. Otros historiadores y economistas economistas políticos internacionales piensan que los patrones monetarios internacionales son regímenes geopolíticos que regulan el intercambio financiero y comercial entre naciones. Estos enfoques evidencian distintas tensiones en torno a qué importa más, si la estructura o la agencia. Y evidentemente también hay quienes ponen más atención en dinámicas de poder y en la contingencia. En cierto sentido, para los historiadores económicos, tipo Flandreau, Bordo, Eichengreen, la llegada del patrón oro internacional en la década de 1870 es algo prácticamente un hecho consumado, pero para realmente comprobar si esa es la historia, hay que revisar los microfundamentales, las microhistorias que componen esa transición entre un mundo que se caracterizaba por tener un sistema bimetálico a un mundo en el cual el patrón oro resulta el patrón internacionalmente adoptado en un proceso que dura casi 50 años. Tres conceptos guiaron mi investigación. Por una parte, la idea de que las redes estructuran la actividad económica. Las redes son el nexo que liga, por un lado, a los actores, a la agencia, con las estructuras. Los actores eh, intercambian recursos e información a través de redes. Y una vez que se repiten estos intercambios generan estructuras más grandes y más duraderas. El segundo concepto que me ayudó fue la idea de cadenas mercantiles, commodity chains. Eh, el concepto de cadena mercantil eh, implica que la producción y circulación de dinero metálico es un proceso global que implicaba procesos complejos e interdependientes, ligando a mineros y casas de moneda en regiones ricas en dinero metálico o ricas en metales preciosos con los usuarios o los mercados que demandaban estas monedas. Y el tercer concepto es un concepto prestado de un historiador monetario japonés, Akinobu Kuroda, y es el de circuitos monetarios. La idea de circuitos monetarios eh, básicamente transmite el hecho de que en general en el mundo hasta casi el siglo XX, cada moneda estaba aparejada con una actividad económica o con una red comercial. Este concepto ayuda a entender que los mercados financieros no tienen una vida propia, sino que los mercados financieros están construidos y afectados por redes sociales y regímenes políticos. Eh, una vez que tuve un poco más claro que quería estudiar eh, el tema de los pesos de plata mexicanos en Estados Unidos, que di con Nueva Orleans como un sitio interesante para explorar esta situación. eh, me di a la tarea de entender qué tipo de puerto era, ¿no? Nueva Orleans era el principal puerto de exportación, de distribución de algodón para el Atlántico Norte, eh, pero no era solamente eso. También Nueva Orleans era un puerto de importación y exportación fundamental para el comercio entre el Atlántico Norte y México y el Caribe y algunos puertos de Sudamérica.
Nueva Orleans recibía plata, oro, maderas preciosas, vainilla de México, café, oro de Sudamérica, azúcar, tabaco, sal, ron, y por tanto hay que entender el puerto no solamente como el principal puerto del sur esclavista, el principal puerto que abastecía de insumos al valle del Mississippi, sino también como un puerto, pues básicamente hemisférico, ¿no? De importancia estratégica para estos circuitos. El problema eh, fue qué evidencia utilizar. Por un lado, hay registros notariales que indican que en intercambios, en compra y venta de bienes inmuebles, se utilizaban piastras, el término francés para pesos de plata desde la época colonial. Por ahí doy los datos de dos transacciones que están en archivos de notarías de Nueva Orleans. Y bueno, los registros indican muy fielmente que se pagaba en general en metálico por estos muebles, por estos bienes inmuebles. Pero evidentemente esto no permite generar una base de datos sistemática para entender el problema en términos más completos. Por otro lado, hay evidencia numismática que indica que monedas de plata mexicanas llegaron a Nueva Orleans y se utilizaron, ya sea se cortaron y se utilizaban después de ser resellada con los logotipos de bancos de la región. Incluso la Confederación utilizó monedas de plata de México y que reselló y que utilizó como moneda oficial. Una vez más, esto es evidencia numismática, no permite generar una base de datos sistemática. Por otro lado, hay evidencia notafílica, es decir, de billetes de bancos, que indican cierta transferencia de reputación del peso de plata español. Por ahí ustedes ven que hay estas monedas eh, con columnas, las columnarias, y que están remitiendo al público tenedor de estos billetes de la cierta idea de seguridad de que los billetes que tenían en sus manos estaban respaldados no por dinero metálico de Estados Unidos, sino por pesos de plata, en este caso del Imperio Español, pero pues bueno, al final del día, esos pesos ya eran mexicanos en el periodo en el que estudio. La fuente principal que terminé utilizando fue un periódico comercial llamado Los Precios Corrientes de Nueva Orleans, New Orleans Price Current. Este periódico contiene una sección llamada de importaciones por mar, que básicamente contiene eh, una descripción de cuántos bolsas de café, cuántas pacas de algodón llegaban al puerto y también de manera muy acuciosa cuánta plata y cuánto oro llegaba al puerto. Entonces, si vemos, por ejemplo, esta entrada, Veracruz, por el vapor Tennessee, llegó $300,000 o 300,000 pesos de especie, de dinero metálico a la orden, 58,000 de la misma a Juan Ignacio de Gaña y 66,000 pesos a Edmund Forstall y demás. Entonces, cuando yo vi esta sección en el periódico, dije, si sistematizo esta información, el periódico se publicaba 2 veces cada semana durante la época de exportación del algodón, que va del noviembre a mayo, junio.
Esto me permitiría tener, por un lado, una base de datos que permite generar macromagnitudes y por el otro, también me permite guiar un archivo, una investigación más cualitativa sobre los actores de este mercado. La base de datos, esta es la cantidad de importaciones y exportaciones. El gris es la plata, el amarillo es el oro y esto rojo hay un problema a la hora de identificar si esas cantidades eran oro y plata. Pero al final, ese problema de identificación se limita al periodo 1842-1845. A partir de ese periodo es mucho más sencillo identificar si una remesa es de oro o de plata. En total hay 106 millones de dólares corrientes en importaciones de oro y plata entre 1839 y 1861, en un total de 10.037 remesas. Esta base de datos identifica a las personas que las recibieron, eh, eh, que recibieron 64.7%, es decir, 68 millones de dólares, lo cual es bastante bueno porque entonces nos permite dar una idea de quiénes componían este mercado. Esta plata y este oro, las remesas, no solamente provienen de México, sino que además dan cuenta de remesas de oro provenientes de California vía Centroamérica. Hay cierta cantidad de remesas provenientes del espacio norteamericano y también hay remesas provenientes de estados de Europa e incluso otros puertos menores en términos del volumen, del quantum de importaciones y de exportaciones de oro y plata a Nueva Orleans. La tesis está estructurada en 3 capítulos y contiene 3 apéndices. En parte, esto fue un problema porque la naturaleza de las tesis de historia en general es más de un manuscrito que se traduce en un libro con relativa rapidez, pero creo que más bien este trabajo ha ido evolucionando en términos de qué audiencia encontrar, ¿no? Eh, y bueno, el primer capítulo básicamente explora el lugar que tiene Nueva Orleans como en la geografía monetaria del Atlántico, de la economía atlántica en este periodo, que explica que Nueva Orleans sea un sitio tan importante para el mercado de monedas de oro y plata en este periodo. Economías de localización, economías de escala y economías de aglomeración hicieron de Nueva Orleans un bolso de plata y una bolsa de oro durante el bientalismo internacional. Nueva Orleans recibía plata mexicana del ahora olvidado puerto de Brazos, Santiago, Texas, Veracruz, Tampico, y recibía oro de Nueva York, Habana y Liverpool. En 1850, el puerto se convirtió en un sitio de trasiego para los buscadores de oro que hacían la larga travesía entre California, bueno, entre la costa este de Estados Unidos y California a través de mar y tierra vía Centroamérica. El segundo capítulo examina los aspectos cualitativos de la base de datos. Y básicamente se refiere a quiénes demandaban, quiénes participaban en este periodo. Este capítulo utiliza los 3 apéndices que contienen estudios de caso para 37 importadores que recibieron el 47% de las remesas que contiene la base de datos.
Su principal hallazgo es que este mercado tenía una clasificación tanto étnica como metálica. ¿En qué sentido? Los banqueros británicos y angloamericanos y también los cambistas de estas nacionalidades obtenían principalmente oro de Nueva York, California y Cuba. A ellos les llamo los príncipes del oro. Estos príncipes del oro utilizaban oro como una moneda, utilizaban el oro eh, como un instrumento monetario y como un activo de reserva, eh, que es muy interesante porque esto refleja el ascenso del patrón oro británico norteamericano en el espacio económico atlántico. Por otro lado, otros residentes extranjeros y algunos actores norteamericanos eh, importaban principalmente plata de México y de las fronteras de Estados Unidos. Ellos eran generalmente comerciantes a comisión, comisionistas y factores o financieros de algodón que manejaban plata como una mercancía, una commodity global y operaban a través de redes de parentesco y de etnicidad. Entonces, este es el principal hallazgo. Una vez que reviso las trayectorias de estos 37 importadores, encuentro que españoles, alemanes, irlandeses, franceses, criollos de Luisiana y angloamericanos en la frontera utilizan principalmente o están comerciando plata, recibiendo y exportando plata como mercancía de circulación global que evidentemente implica revisar la fuente de plata, México, y el destino final de plata, que en términos generales sigue siendo China. Y ese mundo es un mundo mucho más abierto y europeo y de viejo régimen. Por otra parte, los príncipes del oro son escoceses, ingleses, angloamericanos, bancos y la casa de moneda y compañías de paquetería que utilizan oro como activo de reserva y como moneda metálica de curso legal en Estados Unidos. Si bien el peso de plata mexicano tuvo aceptación en el intercambio comercial norteamericano hasta 1856. Y bueno, el capítulo 3 es el que me voy a detener un poco más porque creo que es más pertinente para este seminario. Es un capítulo que reúne el lado de la oferta, explorado en el capítulo 1, y el lado de la demanda del capítulo 2, para el caso del peso mexicano. Eh, Básicamente el capítulo lo estructuro a partir de una petición hecha por un secretario del Tesoro norteamericano al embajador Luis de la Rosa en Washington. Eh, Luis de la Rosa no la responde porque renuncia a su encargo. Y José Fernando Ramírez, el encargado de la eh, de los asuntos, el Chargé d'Affaires de la Embajada Mexicana, le escribe a México para reportar el hecho de que habían tenido esta petición del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué quería saber William Hodge, el entonces secretario encargado del despacho del Tesoro? Básicamente quería saber eh, cantidades de plata producida en México, eh, porcentajes de oro, si se refinaba o separaba la plata en oro en México, si se hacían en la casa de moneda o en establecimientos privados, qué proporción de la plata se producía en minas propiedad de británicos, eh, cuál era el valor de mercado de los lingotes de plata mezclada con oro y por qué medios se podían obtener para esas barras de plata directamente para Estados Unidos sin que intervinieran los británicos. Y esto tiene que ver con un problema monetario que surge en México
no, más bien en Estados Unidos en ese momento, que tiene que ver con que el gobierno de Estados Unidos está buscando que los individuos utilicen monedas de cobre para cambio y modificar la composición de la oferta monetaria metálica de una coexistencia entre oro y plata a monedas principalmente de oro. Esta es la razón por la cual Hodge está buscando esta información. Obviamente Hodge no sabía que los oficiales mexicanos en el largo periodo de inestabilidad política no contaban con el aparato estadístico, burocrático, eh, que le permitiera responder a esta pregunta. Entonces, básicamente, pues recordar que México produce principalmente plata, pero hay un aspecto de esta producción de dinero metálico que creo que como historiadores de la minería e historiadores monetarios mexicanos no hemos explorado en profundidad. México también producía oro y las barras de plata y las monedas de plata mexicanas generalmente contenían oro en ellas. Entonces, la razón por la cual los Rothschild británicos y los Rothschild franceses y los oficiales de la Casa de Moneda de Estados Unidos en Filadelfia, en Nueva York, en Dahlonega y en San Francisco están tan interesados en esta situación de cuántos pesos de plata y qué tan ligada está esa plata con ese oro, se debe a que ellos obtenían esas monedas, las refundían y separaban el oro y la plata, merced al hecho de que tenían técnicas que las casas de separación, de apartado, de refinación y las casas de monedas subarrendadas en México no contaban. Entonces, ese aspecto creo que es algo que merece la pena de tener nuestra atención como historiadores mineros y monetarios de México, porque estamos tan obsesionados con el hecho de que éramos el principal productor de plata que olvidamos el hecho de que esa plata estaba ligada. Entonces, y que evidentemente esa plata se separaba en mercados de trasiego, porque claro, lo que ocurría era que los estadounidenses, los británicos, los franceses se empezaban a quedar más con el oro y la plata seguía siendo exportada a los mercados asiáticos. Por otra parte, ¿cuál es el lugar que tiene Estados Unidos como principal, como un destino de la plata mexicana? Bien, Estados Unidos es el segundo mercado al cual México exporta plata en este periodo. Pero una vez más, me pregunto, ¿qué ocurre con el oro mexicano? Entonces, estas exportaciones de plata, si la plata estaba ligada con el oro, no tenemos idea de qué cantidad de monedas de plata y qué contenido de oro tenían estas monedas de plata, pero estas exportaciones están escondiendo ese parte indeterminada de oro que también está ahí. Entonces, por ahí el primer o segundo o tercer historiador próximo a iniciar su doctorado, creo que sería una gran idea que alguien lo ponga a hacer esa pesquisa. Eh, Recabando también la información, sabemos que la mayor parte de las compañías mineras que se establecen en los años 20 son compañías norteamericanas. Por allí hay una compañía alemana, hay dos compañías norteamericanas, de las cuales una ni siquiera llega a operar, simplemente se elabora el folleto, el brochure en los mercados, pero nunca opera. Y que la mayor parte de sus directores y agentes eran también británicos. Pero ¿qué ocurre tras el pánico de finales del 20 y los británicos comienzan a retirarse de la producción y se concentran en algo que Omar ha trabajado magistralmente en su tesis de doctorado, ahora libro, y otros colegas en básicamente pasan de la producción al arrendamiento, ¿no? Estos arrendamientos en general son para británicos, pero no solamente para británicos. Por ahí hay algunas casas de moneda
como la de Ciudad de México que estudió Omar, que llegan a ser arrendadas por un norteamericano, John Temple. Lo más interesante es que varios de estos arrendadores son agentes de una casa comercial en Londres, un merchant bank, que es Baring Brothers. Eh, Ahora, otra cosa que hice para aproximarme a este problema es, ¿qué nos dicen las fuentes fiscales mexicanas sobre las exportaciones de plata? Realmente no tuve tanto tiempo para irme a todos los archivos del Fondo de Hacienda, pero gracias al trabajo de Mario Romero Ibarra con el catálogo de los fondos de moneda, encontré un documento sobre las exportaciones de barras de plata con permisos autorizados por el Congreso y en general todos estos exportadores son del centro de México. Entonces, estos exportadores son más tradicionales eh, y no reflejan la dimensión geográfica de lo que yo estoy estudiando. Yo estoy estudiando una historia del noreste mexicano y de la frontera de México con Estados Unidos y tal vez valdría decirse del Golfo de México. ¿Por qué? Porque Nueva Orleans no está ligada directamente con la Ciudad de México, no está ligada directamente con el centro de la Ciudad de México, sino que está conectándose con los puertos del Golfo de México, principalmente Tampico y los varios puertos, tanto de río como de cabotaje, como puertos improvisados en la zona de desembocadura del río Bravo, o del río Grande, como dicen nuestros vecinos. Matamoros, Brazos de Santiago y el extinto y de corta vida Puerto de Bagdad. Y esto básicamente nos remite a cómo podemos conectar un tema norteamericano como es el sur esclavista, el complejo de producción esclavista de algodón y de azúcar, con la dinámica comercial que ocurre en esta parte del norte mexicano. Eh, yo lo que hice entonces fue preguntarme, bueno, ¿qué tanto representa mi reconstrucción a nivel de puerto de Nueva Orleans con respecto a los agregados monetarios eh, nacionales, tanto de exportaciones de plata de México, con base en el trabajo de Sandra Kunz, y cómo se compara también con las importaciones de plata de Estados Unidos en las estadísticas históricas de ese país recopiladas por Douglas Irwin. Y básicamente lo que encuentro es que si yo considero nada más eh, la parte de mi base de datos que se refiere a puertos mexicanos, esa serie, que es la azul más oscuro, no alcanza a cubrir tanto las dimensiones nacionales del tráfico de oro, de plata entre México y Estados Unidos. Sin embargo, si yo considero las exportaciones de puertos mexicanos más los puertos de frontera, en particular Brazo Santiago, lo que ocurre es que básicamente esta base de datos está indicando que las estadísticas nacionales no dan cuenta del tráfico de plata que ocurre a nivel de frontera. Eh, los envíos de mercancías ocurridos en la desembocadura del Bravo Grande y su contraparte en metálico, que se embarca de Brazo Santiago a Nueva Orleans, no están registrados en las cuentas fiscales y de importación norteamericanas. Y por tanto, hay una historia no descubierta de frontera que se puede reconstruir a partir de eso. Por ahí creo que los comerciantes de Nueva Orleans lo tenían mucho más entendido. Ellos pensaban que el dinero metálico de México debía llegar al espacio económico norteamericano eh, para ayudar
a la estabilidad de su sistema bancario y financiero, para movilizar la economía y bueno, decían que ese metálico venga a Nueva Orleans, su depósito natural, para ser convertido allí en nuestra sucursal de la Casa de Moneda en moneda estadounidense. Y por tanto, están hablando de una domesticación, de un proceso de naturalización de la moneda extranjera en moneda norteamericana. ¿Cómo cambia la geografía monetaria de Nueva Orleans y en términos de la producción de monedas metálicas en México? Básicamente lo que vemos es que entre 1839 y 1846, Nueva Orleans está recibiendo plata de Veracruz, Tampico y Matamoros, pero comparados con las cantidades de dinero que se acuñaron, estas exportaciones de puertos mexicanos a Nueva Orleans no son tan cuantiosas. A partir de la guerra México-Estados Unidos, Nueva Orleans comienza a atraer una mayor cantidad de dinero metálico, tanto oro como, bueno, el poco oro que tenemos registrado en la fuente, como plata. Pero esto no se iguala a lo que ocurre durante la Guerra de Reforma Mexicana, en el cual tenemos que considerar que Nueva Orleans está atrayendo básicamente la misma cantidad de plata que está exportando, perdón, que está produciendo la Casa de Moneda de Zacatecas. Entonces, eso da cuenta de la importancia económica que adquiere el comercio a nivel de frontera a través de la desembocadura del Bravo Grande y del rol de intermediación comercial y financiera que adquiere Nueva Orleans con el comercio de exportación de México. Por lo que hace a embarcaciones, la mayor parte de esta plata fue transmitida, fue transportada por un empresario de Nueva York llamado Charles Morgan. Ese es eh, un empresario de vapores que no solamente transporta plata mexicana de puertos del norte de México a Nueva Orleans, sino también de Nueva Orleans salen personas esclavizadas que empiezan a ser enviadas a Texas, ¿no? Entonces, por ahí hay una imbricación interesante entre bueno, qué pasa con la expansión de la frontera de producción de algodón en Estados Unidos y con la dinámica comercial que está creando en la frontera y con esas transferencias financieras de metálico en México. Entonces, un poco para entender qué importadores están en esta muestra, encontré al menos eh, que Juan Ignacio de Gaña está relacionado con Yecker de la Torre y compañía en Mazatlán, Manuel Julián de Lizardi, que están relacionados con las casas de moneda. Por ahí hay varios, Edmond Forstal, que es el principal importador de plata de México en este periodo, tiene relación con eh, Lizardi y Migoni y por el lado de la oferta, porque Lizardi está operando entre Londres y Ciudad de México, y también con merchant banks como Baring Brothers y Hope y compañía. Y ya esta parte es la que más me gusta, porque en el proceso de hacer la tesis dejé de ser historiador económico y me volví más historiador de empresa. Los españoles eran en general comerciantes a comisión. Varios de ellos llegaron a Nueva Orleans tras la expulsión de los españoles de México en los años 20 y 30. Y varios de ellos tenían intereses no solamente en abastecer a los puertos mexicanos, sino que también empezaron a involucrarse en inversiones en Cuba con el complejo producción esclavista. Varios de ellos se vuelven inversionistas también en compañías de
de servicios públicos en Nueva Orleans, y varios de ellos también se hacen eh, de plantaciones, ¿no? Entonces también se convierten en parte de la élite esclavista de Nueva Orleans. Eh, eh, el criollo de Luisiana, Edmond Forstall, era un comerciante, un dueño de plantación azucarera, un antiguo socio de Lizardi y agente de dos bancos, dos merchant banks en Europa. Y básicamente este hombre se vuelve también agente de Baring Brothers en las negociaciones de la deuda, no, perdón, de la del, le voy a decir finiquito porque en este momento no recuerdo la palabra, del finiquito que le da Estados Unidos a México como parte de las negociaciones para terminar, bueno, para firmar la paz tras la guerra México contra Estados Unidos. Forstall va como representante de Baring Brothers para vigilar lo que está haciendo el representante de Baring Brothers en México porque los Baring no se fían de esa persona y que es, bueno, ahí por ahí es casi la debacle entre Macintosh, eh, Edwin Macintosh, y él es el que le recomienda a los Baring, necesitas contratar los servicios de Jecker y compañía como nuevos representantes de ti en el espacio mexicano. También hay alemanes que operan, por ejemplo, en Nueva Orleans y mandan hermanos a trabajar a Matamoros. Uno de ellos, Friedrich William Smith, es proveedor de José San Román y Palacio, de muchos conocido, alguien que trabajó Mario Ceruti en muchos trabajos, un comerciante vasco español. Y por el otro lado, comerciantes británicos, John Burnside, un comisionista anglo-irlandés y plantador de azúcar, propietario de la plantación de azúcar más grande de Luisiana, el mayor propietario de personas esclavizadas, que durante la guerra civil y durante la ocupación que hace el ejército de la Unión, el ejército del norte de su hacienda, él clama que es súbdito británico y que por tanto no pueden quitarle sus personas esclavizadas. A la familia escocesa Denniston. Denniston era uno de los proveedores de, que abastecían de mercancías a varios comerciantes de San Luis Potosí y franceses. Es como la historia más interesante. eh, Dos hermanos, Armand y Michel Hein, comisionistas franco-judíos, son agentes de los hermanos Rothschild de París. Llegan a Nueva Orleans, en 15 años se hacen del capital suficiente y del capital tanto financiero como social para reinsertarse en la corte de Napoleón III. Y bueno, ellos básicamente están detrás de varios proyectos para crear bancos, un banco nacional en el imperio de Maximiliano. Al mismo tiempo se vuelven los banqueros de Napoleón III y una hija suya se casa con el príncipe de Mónaco, la hija de Michelle. Ambos compran castillos maravillosos y bueno, mueren en París. Angloamericanos, hay comerciantes que operan en la zona de frontera. James Zachary era un comerciante de azúcar y melaza que invierte en un hotel que, bueno, luego se quema. James Phelps era un comerciante a comisión. La familia de su esposa tenía la hacienda de Orocimbo, donde fue apresado por 2 o 3 noches Antonio López de Santa Anna durante la campaña de la guerra contra Texas. Y un alemán americano, Otto Klemm, que pasa de Ohio a Brownsville y está envuelto eh, un negocio muy turbio que tenía que ver con la parcelación de Brownsville.
por encargo de su suegro, que operaba entre Ohio y Nueva York. Básicamente, el tema ahora es escribir el libro pensando en esta tensión que existe entre los príncipes del oro, más interesados en desarrollar inversiones en el espacio económico de Nueva Orleans y del sur de Estados Unidos, gente como James Ruff, un comerciante y banquero privado de Nueva Orleans que está intentando desarrollar eh, ferrocarriles, industria, y gente como Edmund Forstall, que ya les mencioné, fue el agente de Baring Brothers y Hope and Company, por redes sociales, Forstall es el individuo clave en esta red. Forstall conectaba con el espacio y los actores económicos de México y del mundo hispanoamericano post independencia de España con eh, los angloamericanos. Los españoles por ahí tienen una red más o menos densa, pero hubo varios de ellos que no estaban conectados con estos nodos de Forstall. Y también, bueno, hay otros actores que operan en tándem, pero no son los más. Y bueno, una cosa que también compruebo es que una mayor cantidad de conexiones entre importadores normalmente se traduce en una mayor capacidad de importación. Y por otro lado, otra cosa que también ocurre, bueno, la correlación entre centralidad de grado como una medida de análisis de qué tan conectado está este individuo en la red social y las importaciones de metálico es de 0.37. Eh, Estoy seguro de que en el momento en el que empiece a añadir familia, lazos de parentesco, lazos de matrimonio, esta correlación va a aumentar. Y bueno, creo que estoy aproximándome al final. El seguir las, las monedas de metal, las monedas metálicas, las monedas de oro y plata, globaliza la historia del desarrollo de la economía norteamericana durante el siglo XIX y la conecta con las historias de procesos de creación del Estado-Nación y del desarrollo económico de América Latina. No he hablado aquí de lo que ocurre, por ejemplo, con los importadores de plata y principalmente de oro que están involucrándose con Cuba, por ejemplo, o importadores también de dinero metálico que están subvencionando los movimientos de filibusters, es decir, de los ejércitos mercenarios de Estados Unidos que intentan invadir territorios centroamericanos e incluso Cuba varias veces durante este periodo de la historia. Seguir los flujos de dinero en este periodo probó ser un proyecto complicado, ya que requirió alternar entre varios niveles, como lo local y lo subnacional, Nueva Orleans, al nivel regional, digamos, el sur de Estados Unidos, el Golfo de México, eh, lo nacional, Estados Unidos, México, y lo liminal, la frontera, y lo supranacional, las economías atlánticas y globales. Si bien en la década de los 70 el emperador de oro de- destronó a tanto al rey algodón y a la reina plata, eso no puede oscurecer el hecho de que monedas de plata mexicanas, eh, había monedas de plata mexicanas en bóvedas, en cajas fuertes y en bolsas de algodón en ambos lados del Atlántico. Muchas gracias. No escucho. Muchas gracias, doctor Bautista, por su charla. Vamos a pasar ahora a una sección de intercambio y de preguntas y respuestas con usted. Tiene un tema con un montón de
aristas, con un montón de temas de betas de investigación, ¿no? Bastante llamativas y que seguramente va a abrir camino, pues, para futuras investigaciones, no solamente de usted, sino de mucha gente que lo vaya leyendo. Voy a pasarle un comentario primero que está en Facebook, en las redes sociales, de Alejandra Martínez. Dice: Doctor Manuel, muchas gracias por compartirnos su trabajo. Me parece que es un tema interesante y que abre nuevos temas de investigación. Al escucharlo me surgió la siguiente duda: ¿cuáles fueron los desafíos que tuvo a lo largo de la realización de su investigación y cómo los enfrentó, tales como archivos, fuentes, etcétera? Y le manda saludos. No sé si quiere contestar o acumulamos varias intervenciones. Eh, igual agarramos tres preguntas para que, Muy o bien, las que haya, y empiezo a contestar. Sí. muy bien. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Alexander Jaramillo, que está por acá. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por compartirnos el trabajo. Espero me pueda escuchar bien. El trabajo me pareció increíble también porque parte de lo que yo estoy estudiando tiene como motor también bueno, no digamos globalización, pero sí mundialización de la plata que se obtiene, bueno, en este caso en Nueva España. Y a mí, bueno, revisando cómo esto transforma incluso el territorio y el desenvolvimiento de ciertas élites que van apareciendo y que van aprovechando estas vetas de plata, me lleva a hacerme una pregunta respecto, pues obviamente que esto se está desarrollando, lo que usted estudia, en un convulso momento para México, sobre todo pues por las cuestiones de las guerras, y usted pues también ahí lo abarcó. Pero usted no sé si ha revisado o se ha encontrado por ahí cómo cambia la política respecto a las relaciones de la transportación de la plata una vez que está la guerra de reforma aquí en México y cuando es la guerra contra los franceses y el Segundo Imperio. Esa sería mi duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. Le voy a dar la palabra a Omar. Si quieres, haz tu pregunta, Omar. Muy bien. No, pues muchas gracias, Manuel. Felicidades. Yo tengo ganas de leer tu tesis, nomás que no la. Dice la Universidad de Columbia que está reservada, ¿no? Sí, eso me lo pidieron mis asesores. Entonces, No sé si es un voto de confianza o de desconfianza. pues yo creo que es un voto de confianza porque la vas a publicar, ¿no? Sí. Entonces, pues yo estoy muy emocionado, ¿no? Porque, pues como bueno, investigamos temas parecidos, similares, me surgen un montón de preguntas, pero me voy a limitar a unas cuantas, ¿no? Ya quizás Ujú. después podemos. La primera es este tema que planteas respecto a la moneda de plata que tiene oro, ¿no? O sea, sí, en realidad, pues es algo que pasa desapercibido, ¿no? Totalmente. Y creo que los únicos que se dieron cuenta fueron los Rothschild, ¿no? Entonces, bueno, por lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, mi pregunta es, estas monedas de plata que ¿tienen oro por la naturaleza del metálico mexicano, por un defecto en el proceso de apartado, o, o por qué tienen plata, ¿no? Digo, ¿por qué tienen oro las monedas de plata mexicana? No sé si has logrado investigar algo de eso, porque pues sí, o sea, resulta ser pues una actividad que salta a la vista, ¿no? Como que demandar monedas de plata mexicana para fundirlas y obtener oro, ¿no? Es lo que entiendo. Entonces me parece que es algo que, como bien señalas tú, es muy importante. Ahora, no me quedó muy claro una cosa que diste, quizá porque no presté atención, pero dijiste algo así como que Nueva Orleans es un centro de comercio que recibe, eh, la pregunta es esta: ¿recibe la misma cantidad que produce la Casa de Moneda de Zacatecas más o menos? ¿O o la moneda de plata zacatecana principalmente se va a Nueva Orleans? Es algo como que no me quedó muy claro, ¿no? Sí. Y eso me lleva un poco a esta otra pregunta, ¿no? Eh, que, digamos, pensando un tanto en la complejidad de la acuñación mexicana, ¿no? Diferentes casas de moneda, pues que sé que es la que tiene mayor presencia en Nueva Orleans, o llegan de todos, ¿no? Llegan de todo, de todos. Sí, uno puede pensar que pues, la Zacatecana es la que tendría su cauce quizá más natural hacia, hacia Nueva Orleans, pero
Hace poco estábamos escuchando los resultados de investigación de un colega colombiano que estudia los circuitos de comercio, digamos, en la zona de Cartagena de Indias, ¿no? James, James, no, James Torres, no, 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 otro, otro. sí, James es uno, y hay un estudiante que se llama Julián, que hizo la especialización con nosotros, la especialización en historia económica, y lo que mostraba él es que igual, ¿no? O sea, al Caribe, bueno, esa parte del Caribe está llegando moneda de Zacatecas, ¿no? Y Ujú. bueno, no es casual, tú estás diciendo Nueva Orleans está circunscrita a este circuito del Caribe, ¿no? Entonces, Sí, ¿para dónde llega? ¿Cuál es la principal moneda que llega ahí? Y por supuesto, tu mina, ahora sí que tu mina de oro, ¿no? La base de datos, ¿no? Este, bueno, no sé, en la versión para publicar, me imagino que estará accesible o ¿cómo le estás pensando? Un poco, porque me parece que sería interesante verla. Digo, yo sé que está un poco como estás dirimiendo, ¿no? ¿Cómo das acceso a eso, dadas las sugerencias de tu sínodo? Pero un poco me pone a pensar en todas las posibilidades que existen, además de las que tú ya exploraste, ¿no? Qué otra potencial le ves a esa base de datos, tú como autor de la misma? ¿O qué se te quedó en el tintero? Porque también eso pasa, ¿no? Bueno, tengo muchas más, Manuel, pero yo ahí le cierro, ¿no? seguro. Si quiere, Eh, pasamos a las respuestas y luego a la sí, réplica y luego vamos a otras preguntas. bueno, la verdad es que una vez más estoy agradecido con la atención y la invitación al seminario. eh, y sobre todo porque esto me permite seguir trabajando en el proyecto del libro, ¿no? Porque creo que a muchos nos ha pasado que la tesis es una y el libro, el periodo que transcurre entre la tesis y el libro permite abordar el problema de una manera menos frenética, como es terminar la tesis. Eh, Voy a empezar con las preguntas de Omar y luego me voy a ir a la de Alexander y a lo largo de la respuesta voy a hablar de los desafíos para Alejandra. Muchas gracias. La moneda de plata mexicana con oro, ¿por qué tiene oro? Ya desde 1830 a 40 hay libros y obras de geólogos y metalúrgicos estadounidenses y europeos que dan cuenta de esta mezcla que hay en las monedas mexicanas. Eh, Al menos uno de ellos visitó, por ejemplo, bueno, básicamente las regiones mineras mexicanas y da cuenta en su libro de, por ejemplo, en Temascaltepec encuentras un oro un poco más puro, pero siempre tiene plata. En Guanajuato hay plata un poco más pura, etcétera. Pero vamos, son, son, son técnicos extranjeros que llegan a las minas mexicanas y se dan cuenta que de fuente, de yacimiento, esta plata está mezclada con oro. Claro, ellos mismos apuntan, no se pueden no está siendo separada o refinada en la fuente en México, porque no contamos con las técnicas y los procesos de refinación que están adoptándose en Europa, claro. Y bueno, eso también tiene una cierta explicación en términos de costo de tecnología y de escasez relativa del metal, ¿no? Eh, entonces, los Rothschilds, una de las razones por las cuales también arriendan las casas de moneda y los apartados en Francia y en Reino Unido, es porque ellos le dan una gran prioridad al arbitraje de oro y plata y tratan de sacarle todo el oro a la plata que les está llegando de México. Los Baring no hacen eso, no se meten a refinación o apartado, en parte porque están más conectados directamente con el comercio con Asia, pero seguramente si se investiga más en Londres, pues se puede ver más esas cosas. Eh, Nueva Orleans recibe en quantum que no de procedencia, la cantidad
lo mismo que está produciendo la Casa de Zacatecas. Por esto quiero decir que de convertirse en un destino, no quiero decir marginal, pero sí mucho menor de la plata mexicana, es durante la Guerra de Reforma en el cual consigue atraer una cantidad de plata mucho mayor y que es más o menos equivalente a la producción de plata de Zacatecas. Eh, Otra cosa que hacen, por ejemplo, los oficiales de la sucursal de la Casa de Moneda de Estados Unidos en Nueva Orleans, es que periódicamente hacen ensayos de las monedas de plata mexicanas que introducen los comerciantes de Nueva Orleans que las reciben. Y ellos también encuentran, por ejemplo, bueno, hablan de este proceso de que ciertas casas de moneda producen plata de mayor calidad, pero también evidencian estas casas de moneda producen monedas de plata con mayor cantidad de oro. Entonces, esos datos están en los reportes de los técnicos metalúrgicos de la Casa de Moneda de Estados Unidos. Y entonces, esa moneda de plata con oro, porque tiene oro, es tanto a nivel de yacimiento como a nivel de fundición, refinación, apartado y amonedación en México, como luego da el testimonio de los oficiales de las casas de moneda, las sucursales de la Casa de Moneda de Estados Unidos en Nueva Orleans y también en San Francisco después. Eh, Casas de moneda, ¿llegan de todas o nada más una? Llegan de todas. Eh, si quisiera hacer una cuantificación estricta, tendría que ir a los archivos nacionales de Estados Unidos a revisar los papeles de la Casa de Moneda de Nueva Orleans. Ya no están en Nueva Orleans, están en Washington, bueno, más bien en Maryland, muy cerca de Washington. Y la verdad es que no sé si esa documentación sobrevivió, pero llegan de todas. Y bueno, como hipótesis, lo más probable es que hayan sido tanto de Zacatecas como de San Luis Potosí, por la cantidad de plata que fluye vía Tampico y vía eh, el delta, la desembocadura del Bravo Grande. Política de transportación de la plata para Alexander. Es súper interesante. Yo no me he metido a lo que ocurre con la transportación de la plata durante la década de los 60, pero creo que allí hay un gran tema. ¿Por qué? Porque eh, mi percepción es que el dominio que tienen los navíos de la Armada inglesa, de la English Navy, British Navy, disminuye en el periodo de la ocupación francesa. Pero eso es una percepción armada con base en una revisión de la literatura de la época. No tengo los datos, no tengo los datos de esos transportes. ¿Por qué termina en 1861? Porque básicamente el puerto confederado de Nueva Orleans, el puerto esclavista de Nueva Orleans, sufre un bloqueo, entonces se suspende la publicación de los Imports by Sea y ya no puedo saber, porque ya no está llegando la plata a Nueva Orleans. Y la fuente reanuda su publicación hasta 1864. Entonces ya esa parte me queda pendiente. Ese es un pendiente que queda por ahí. Eh, y la, en términos de también cómo cambia la transportación de la plata en este periodo, me parece muy interesante porque lo que yo veo para la década de los 60 como antecesor de la expansión del patrón oro en 1870 es que ocurren una gran cantidad de disrupciones en el transporte de la plata mexicana a mercados europeos. Llámese intervención francesa, llámese Segundo Imperio, llámese Guerra Civil Norteamericana,
llámense ciertos problemas que hubo en Cuba en esos años. Eh, Hubo una gran cantidad de disrupciones y esta es una idea prestada de lo que ocurrió en la pandemia en 2020-2022. Todos estos cortes y cuellos de botella de transporte de mercancías es un problema de logística y es un problema de redes de comerciantes y de la inestabilidad que surge en el momento en el que Nueva Orleans se cierra como puerto. Entonces, ¿qué hacen los comerciantes de Nueva Orleans? Empiezan a operar vía Matamoros, vía Brazo Santiago y vía Bagdad, la playa muy cerca de Matamoros. Y utilizan Cuba, sus lazos en Cuba, los comerciantes españoles principalmente que tenían socios en Cuba. Cuba se vuelve la alternativa a Nueva Orleans. Pero también hay un procedente de demanda. La Confederación está buscando exportar oro, perdón, está buscando exportar algodón a Gran Bretaña vía Cuba con barcos españoles neutrales, porque Gran Bretaña nunca reconoce a la Confederación y hay una gran cantidad de conflictos diplomáticos entre el norte de Estados Unidos y Gran Bretaña por envíos de algodón confederado a Gran Bretaña. Y bueno, también México se vuelve exportador de algodón en este periodo, pero es algodón traído de la frontera bueno, del territorio confederado a México. Y por ahí eh, creo que estudiar este aspecto de logística, de historia portuaria, de historia marítima, es también interesante en términos bueno, esta base de datos contiene la información de en qué navíos, qué tipo de navíos, si eran goletas, si eran vapores, si eran barcos de menor calado y tal. También te permite ver, bueno, si estudia uno la propiedad de estos barcos, quién eran los socios inversionistas, etcétera, también nos permite saber qué nacionalidad, qué grupo comercial, qué grupo empresarial está haciéndose del control de este transporte de metálico. Y relacionado un poco con la base de datos, eh, mi intención es hacerla pública. En parte creo que eh, es, eh, es un buen benchmark, sobre todo para los que trabajan historia económica del norte de México y del Golfo de México. Eh, y bueno, también los norteamericanos que estudian influencias comerciales o impacto comercial de Estados Unidos en lo que un historiador norteamericano en los años 60, 70 llamó el Mediterráneo norteamericano, ¿no? ¿Por qué? Porque como la base de datos tiene micro transacciones, o sea, tenemos el monto del dinero que llegó a manos de Lizardi o Egaña en tal semana, uno puede eh, compararlo con, por ejemplo, documentación que está en el Archivo General de la Nación. Eh, Hay un par de comerciantes, dos hermanos, cuyo apellido en este momento se me escapa. Ellos fueron los que contrataron a Patrick Mullens, Patricio Milmo, para que fuera su aprendiz, primero en Nueva Orleans, después en Matamoros. Y por ahí, en el libro de Mario Trujillo, estos dos comerciantes, cuyo nombre una vez más se me escapa, acabo de cumplir 40, entonces creo que por ahí va el deterioro cognitivo. Este, eh, Mario en su libro tiene un registro fiscal de qué mercancías entran bueno, más bien de qué mercancías están ellos importando a México y cuánto pagan por impuestos, pero es justo en los años de la base de datos en los que la base de datos es más débil para identificar los recipientes, los destinatarios de los envíos.
Entonces, ¿qué quiero hacer con la base de datos? Dos cosas. Quiero mejorar su calidad para los primeros años, o sea, la década del 40, de la década de los 40. Lo tengo que complementar con otros periódicos y la otra cosa que quiero hacer es revisar qué pasa después de que el puerto reabre, ya como puerto norteamericano, en 1863, ya no puerto confederado, más bien puerto de la Unión. Y revisar cómo cambia la estructura de este mercado tras ese choque que es el bloqueo, la confederación y la, bueno, la llegada del ejército de la Unión. Es por eso que no he querido como publicarla como está, pero la idea es que el libro salga con ella y bueno, se pueda utilizar porque es una, creo que tiene una gran riqueza en términos de que te permite generar macromagnitudes, porque en realidad puedes generar series, por ejemplo, a nivel de puertos, puedes generar series a nivel de exportadores, perdón, de importadores, puedes generar series a partir de nada más un año, etcétera. Entonces creo que eso evidencia la riqueza de trabajar periódicos mercantiles del siglo XIX. Y bueno, lo mismo podría hacer uno con algodón, café, cualquier tipo de documentación. Que por cierto, esto lo puede hacer uno también para periódicos económicos mexicanos del siglo XIX, ¿no? Entonces, si uno le dice a un alumno, oye, agárrate este periódico y quieres ver cuánto azúcar llegó de, a la Ciudad de México y quiénes lo están recibiendo, eso es una gran riqueza porque tienes una fuente cualitativa que luego digitalizas, ordenas y te dice quiénes son los actores que están importando más y a partir de ellos reconstruyes la red, la estructura del mercado. ¿Cuáles fueron los desafíos? Esta tesis, esta tesis la escribí con 2 de 5 bases de datos que digitalicé para este proyecto. Entonces, eh, como que dice, me excedí. Y en parte, una decisión que tengo que tomar para el libro es si el libro lo hago sobre la historia empresarial detrás de este mercado o más bien sobre los mercados financieros de Nueva Orleans, de los cuales el mercado de dinero metálico es un nada más. ¿Por qué? Porque las otras bases de datos que tengo son sobre libranzas, eh, sobre eh, estados de cuentas de los bancos, eh, fluctuaciones o más bien cotizaciones de las monedas extranjeras que están circulando en Nueva Orleans, precios de commodities, algodón, azúcar, melaza, etcétera. Entonces, ese es un libro más cuantitativo y creo que de interés más para historiadores económicos eh, como cuantitativos. Eh, en el proceso de escribir esta tesis y en el proceso del doctorado, y creo que ahí Omar, que también hizo lo mismo que yo, de economía pasó a historia, uno se convierte más en historiador y le interesa a uno más las historias de vida y de persona que cuantificar si la economía mexicana en el siglo XIX estaba en decadencia o en atraso relativo o otro tipo de debates que uno no, pues ya, a mí ya no me interesan, me interesan un poco, porque obviamente son debates de la disciplina, pero no es algo en lo que yo creo que pueda contribuir. Me interesa más reconstruir esto a nivel de agente que de estructura. Eh, ¿Qué otro desafío tuve? Es un poco lo que mencionaba David, eh, es un poco como mirar el mundo a través de un puerto, ¿no? Eh, en general, los historiadores del sur de Estados Unidos y del sur algodonero de Estados Unidos no dialogan con los historiadores de Estados Unidos que trabajan temas de frontera.
Por ahí hay un poco más de diálogo entre los historiadores norteamericanos que trabajan frontera México-Estados Unidos con los mexicanos que trabajamos frontera México y Estados Unidos, pero los historiadores del sur, esclavista norteamericano, no hablan con nosotros, ¿no? Y por disciplina también. Entonces, historiadores económicos de Estados Unidos realmente no ven México. Los historiadores económicos de México creo que estamos más interesados en la relación bilateral, pero muchas veces nos quedamos solamente con las fuentes que tenemos aquí, cuando hay una buena cantidad de fuentes que puede conseguir uno a través de repositorios digitales gratuitos como Google Books. Eh, y también las fronteras disciplinarias. Eh, yo soy, o me defino como historiador económico y empresarial, pero para la tesis tuve que leer cosas sobre el filibusterismo, los mercenarios norteamericanos en Honduras, eh, no sé, historia económica y social de Cuba, de España, de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña. Entonces, fue un poco la locura porque mi tesis era de historia económica de Estados Unidos y originalmente lo que yo quería hacer era la historia del peso de plata mexicano en Estados Unidos. En el momento en el que esa tesis deja de ser una tesis de macroeconomía y se convierte en una tesis que estudia la composición de ese mercado y sus actores, el mundo explota. ¿Por qué? Porque Nueva Orleans, como cualquier puerto atlántico, cualquier puerto de importancia en el siglo XIX, es un puerto cosmopolitano. Es un puerto cosmopolita, es un puerto en el cual hay alemanes, hay franceses, hay irlandeses, hay escoceses, hay extranjeros de todas partes. Y uno de los límites que tenemos también como historiadores es que estamos formados y trabajamos fuentes principalmente de nuestros países, cuando internacionalizar o mundializar o globalizar nuestros temas implica ir más allá de esos archivos y encontrar a nuestros actores y encontrar nuestras historias allí donde estuvieran. Una de las fuentes que más utilicé, por ejemplo, fue Ancestry.com, que es una base de datos creada por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Mormona en Salt Lake City, Utah, que ellos por razones religiosas están muy preocupados por probar que uno va a pertenecer a los 144,000 personas que se van a salvar al final de los tiempos, y se han dado a la tarea desde los años 60, 70 de microdigitalizar, de microfilmar eh, registros de nacimientos y de muertes en todo el mundo. Y últimamente han ido alimentando datos de parroquias mexicanas. Entonces, obviamente esa base de datos tiene un costo, pero me parece que ahí hay una posibilidad bueno, de explorar, porque siempre decimos, bueno, este comerciante, Patrick Mullins, venía de Irlanda, pero en realidad no, Patricio mismo venía de Irlanda, pero no sabía yo de dónde en Irlanda y por qué de Irlanda, y lo contratan los hermanos a los que me referí, cuyo nombre todavía no me acuerdo. ¿Por qué? Porque son paisanos, ¿no? Entonces, siempre esta idea bueno, la historia empresarial, sobre todo las biografías, se escriben como geografías, mira qué bien, Lorenzo Cerviche y tal, pero realmente no entendemos, bueno, por qué llega una gente a un lugar y le va tan bien. Y es obviamente hay un tejido empresarial que lo recibe, hay una comunidad, hay prácticas que se entienden. Otra base de datos que me sirvió muchísimo, yo cuando empecé este proyecto, el periódico no estaba digitalizado. Entonces, y ya se me había acabado la beca, entonces empecé a trabajar lunes a viernes, y los sábados y los domingos iba a la biblioteca de Nueva York a tomarle fotos a la fuente. Con eso armé la primera base de datos gracias a un asistente de investigación trabajando aquí en México, yo allá. Y bueno, en el proceso, la Universidad de Luisiana digitalizó esa fuente, y eso nos permitió darle seguimiento a años, a los volúmenes que faltaban en la Biblioteca Pública de Nueva York.
Otro reto fue que nunca conseguí funding o financiamiento para ir a Nueva Orleans. Entonces, el archivo que hice en Nueva Orleans fue a través de colegas, de asistentes de investigación. eh, y evidentemente eso implica desembolsos económicos. Y el principal reto que tuve para Alejandra fue que la tesis, yo trabajé toda la base de datos y terminé de limpiarla, por así decirlo, antes de la pandemia y después ocurre la pandemia justo cuando tengo que hacer trabajo de archivo sobre estos importadores. Pero hay enormes cantidades de recursos en línea que permitieron que esos tres apéndices pues eh, se volvieran muy ricos en términos documentales. Entonces, digo, no es que lo vaya a decir siempre, pero si alguien me dice es que no encuentro fuentes, es que no has buscado bien, porque incluso en México y sin pagar, por ejemplo, Google Books, es una maravilla. Entonces, eh, por ahí eso es lo que puedo comentar de las cuatro preguntas. Tres, cuatro preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Bautista. No sé si hay más preguntas o comentarios. Tenemos todavía como 7 minutos. Sí. Algunos, yo tengo algún par de comentarios, pero quiero ver a ver si alguien más. ¿No? ¿No? Bueno, Hazlos, David, por casi favor. estamos sobre el tiempo, entonces la verdad es que también quiero procurar pues, que nos eh, ciñamos al tiempo. Entonces, pero es que doctor Bautista deja abierto un montón de cosas, ¿no? O sea, la verdad es que el tema que presentó da para mucho y para muchos comentarios y no nos da la vida aquí para resolver eh, todo lo que está planteando. Pero me pareció muy, muy bueno su planteamiento y muy bueno su trabajo. Eh, Particularmente, yo nada más me quedé con un par de dudas. Eh, una es, bueno, no dudas, más bien son quizá comentarios. Una es que eh, incluso ese dinero que se está importando y exportando por Nueva York, quizá mucho tiene que ver con los esclavistas del sur por la enorme proporción del algodón que se está exportando a Europa, ¿no? Y como sabe, el algodón, gran parte del algodón se va a Nueva York y de ahí sale hacia Inglaterra, ¿no? Entonces, un tanto la pregunta sería, ¿cómo deflactar eso? ¿Cómo deflactar eso? Porque, pues, gran parte del dinero que entra a Nueva York hasta la década de 1850 a Nueva York, que está en el norte, es precisamente porque de ahí está saliendo algodón que es del sur, Ujú. ¿sí? Sí, Entonces, eso es una especie de riesgo. Y luego el otro comenta, bueno, es una especie de reto también deflactar eso, ¿no? Eh, en particular, la cantidad de dinero que está entrando a Nueva York. Y luego el otro comentario quizá sería eh, que se observa desde antes de la guerra civil una dinamización de Brazos Santiago muy importante, que, como lo menciona, tiene que ver con la guerra de reforma. Pero, pues también, a mí me parece que los 50 y precisamente el hecho de que se esté dinamizando Brazos Santiago da cuenta de un panorama muy distinto, o más bien distinto, al de los 40 y el de la etapa de los 30 tardío. Entonces, porque en los 30, en la etapa tardía de la década de los 30, hay una crisis económica muy fuerte en los Estados sí, Unidos, ¿no? Hay los pánicos. Ujú. un pánico bancario, etcétera, sí. Y cómo se puede entonces transitar en todos esos periodos que son tan distintos, Sí, ¿no? Está atravesado también la guerra México-Estados Unidos. sí. Entonces, como que es todo un desafío atravesar todos esos periodos. No sé cómo le hizo usted para atravesarlos. Eh, Creo que por un lado, eh, Brazo Santiago es una
ni siquiera villa, aldea antes de la guerra de México contra Estados Unidos, ¿no? Su crecimiento empieza justamente durante la guerra como un sitio en el cual Estados Unidos manda provisiones y armas para el ejército que está entrando por, por Brownsville, Matamoros, que entonces Brownsville era Fort Brown. Eh, y en ese periodo, a partir de la guerra de México contra Estados Unidos hasta que es destruido por un huracán en 1869, 1872, Brazos es el principal puerto de importación-exportación entre México y Estados Unidos, ¿no? Ahora es más conocido por estar muy cerca de donde salen los cohetes de Elon Musk a- al espacio. Así que ese espacio económico siempre ha estado en la frontera del capitalismo, ya sea mercantil o digital y de grandes empresas tecnológicas como es ahora SpaceX. Eh, una ventaja que yo tuve fue que tuve la base de datos, porque la base de datos articuló mi pensamiento. Como tú mencionas, David, la década de 1830 es una época de alta especulación financiera en Nueva Orleans. Fluyen muchos capitales a Nueva Orleans, incluso de Europa. Culmina en un pánico en 1837 y otro pánico en 39 vuelve a darle inestabilidad al sistema. La década de los 40 es una década de actividad económica deprimida y en parte hay un impulso al crecimiento de Nueva Orleans después. Bueno, obviamente está la dinámica del mercado de algodón y las exportaciones de algodón, pero Nueva Orleans encuentra un nuevo auge tras la guerra con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los comerciantes de Nueva Orleans, sobre todo los españoles que traficaban o enviaban mercancías principalmente a Veracruz y Tampico, ahora encuentran que tienen posibilidad de hacer negocio aún más grande sin intermediación o sin los ojos vigilantes de los oficiales aduaneros, vía Brazos de Santiago, Matamoros y Paso, bueno, esa parte de la frontera norte. Entonces, básicamente, sí es un poco loco porque uno tiene que considerar incluso eh, factores de, em, de, de historia financiera internacional, como son pánico del 37, pánico del 39, cuestiones locales, qué ocurre con bancos en Nueva Orleans, en qué momento suspenden pagos y luego reanudan los pagos en metálico, qué ocurre con el espacio del norte mexicano. Yo no he hablado de Vidaurri, yo no he hablado del gobernador de Tamaulipas en este periodo, de la importancia que tiene la idea de la franja. De la expedición de Narciso López y todos los Narciso militares, López, ¿no? las guerras eh, López, que era alguien que defenestrado por su padre, la herencia, está entrando a Matamoros y a Fort Brown, y hay una representación de los comerciantes de Nueva Orleans dirigida al presidente de Estados Unidos: señor, haga algo, el De comercio está Carvajal. decayendo. Carvajal mismo, sí, sí, Narciso López en Cuba, claro, perdón, Narciso López en Cuba y Carvajal y bueno, también no he hablado nada de qué presión ejercen los comerciantes de Nueva Orleans y de Brazos de Santiago para que el gobierno norteamericano combata a los apaches en la zona. Entonces hay una dimensión adicional. Hay otra dimensión que es la de los esclavos, las personas esclavizadas que se fugan a México vía Matamoros, vía Brazos de Santiago, y los conflictos diplomáticos que surgen en torno al hecho de que México dice: en el momento en el que entran aquí son libres. Pero también hay mercenarios, filibusteros norteamericanos que vienen a México a cazarlos para cobrar recompensas en Estados Unidos. Entonces es un mundo mucho más complejo, rico,
que el que estamos acostumbrados a pensar si pensamos solamente en nuestros espacios como espacios nacionales, ¿no? Estos espacios están mucho más abiertos, mucho más competidos, mucho más, interactúan mucho más. Y en parte creo que eso fue uno de los motivantes de la investigación, que yo no entendía eh, por qué México y Estados Unidos están tan ausentes de sus historias económicas, al menos en el periodo previo a la Guerra Civil. Ya después sabemos que en el Porfiriato, pero esa dinámica viene de mucho tiempo atrás. Y la otra arista, claro, porque yo me enfoqué en esta parte en México y Nueva Orleans, lo que mencionaba sobre Nueva York, ¿no? Entonces, en el mapa que les presenté del bimetalismo norteamericano, eh, tanto Nueva York como Nueva Orleans y posteriormente San Francisco aparecen como importadores de plata y oro, pero el único puerto o el puerto principal que está exportando plata y oro es Nueva York. Entonces, esto apunta al hecho de que cuando una gran cantidad del algodón se iba directamente de Nueva Orleans a los mercados europeos, principalmente Gran Bretaña, pero otra gran parte se iba a Nueva York. Y en esos barcos seguramente iba plata mexicana. Entonces, esa plata mexicana no se exportaba directamente de Nueva Orleans a los mercados europeos, se iba a Nueva York. Entonces, hay otro canal de irrigación de la plata mexicana a Nueva York, que se queda una parte en esa parte del espacio económico norteamericano, que claro, en este periodo también está Canadá, y Canadá utiliza pesos de plata mexicano hasta 1870 y tantos. Entonces, hay una irrigación que entra por ahí y bueno, nos habla de la imbricación que hubo entre el algodón producido por personas esclavizadas y el peso de plata mexicano global de la era. Pues muchas gracias, doctor Bautista. Pues nos tenemos que ir. Hay un comentario más de Valentina Tobar que dice muchas felicidades, el trabajo es estupendo. Ojalá puedas acudir a la Casa de Moneda de Nueva Orleans. Sí, 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 ese es el plan. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues ha sido una charla muy enriquecedora. Si quieres, Omar, despedimos la sesión y ya nos quedamos por acá también para despedirnos. Eh, Estén atentos, para el mes entrante trataremos de tener otra sesión. Hemos invitado ya a algunos colegas y están por confirmar su participación. Pues muchas gracias, doctor Bautista. Si No, quieres, gracias vamos. David, gracias Omar, Si gracias a quieres, todos por su atención y espero que haya sido de interés. si quieres, vamos cerrando la sesión entonces, Omar.